Bienvenidos, queridos estudiantes. Es gratificante para mí estar nuevamente con ustedes en el día de hoy. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Para dar inicio al día de hoy vamos a dar las gracias a Dios, como es costumbre, por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. La clase anterior fue muy interesante. Recapitulando, estuvimos conociendo las inecuaciones de primer grado. Además de esto, conocimos las propiedades para resolverlas y resolvimos algunos casos en donde éstas se aplicaban. Para iniciar con esta clase, estuvimos planteando un problema o una situación en la cual verificamos que Ana y Luis asistieron a un cumpleaños y cuando llegó el momento de partir la piñata, pues Ana fue más ágil que Luis y por eso obtuvo más chocolates que este. ¿Lo recuerdan? Para representar esta situación, mencionábamos que las expresiones algebraicas no pueden ayudarnos a representar esta situación. Y esto era debido a que el problema nos decía que la suma de los chocolates de Ana y Luis es menor que 80, lo que significa que está haciendo una comparación, no una igualación. Para poder representar esta situación o este tipo de casos, nos ayudamos con las inecuaciones. Aquí procedimos entonces a definir qué es una inecuación. Conocimos que una inecuación es una desigualdad con variables existentes entre dos expresiones divididas por los signos mayor que, el cual se representa gráficamente con una V invertida hacia la izquierda, mayor o igual que. Este se representa gráficamente con una V invertida hacia la izquierda y una rayita debajo, menor que. Este se representa gráficamente con una V invertida hacia la derecha, menor o igual que. Este se representa gráficamente con una V invertida hacia la derecha y una rayita debajo. Conocimos que la solución de una inecuación es un conjunto de valores que hace que la desigualdad sea cierta. Procedimos a conocer las propiedades que se deben seguir para poder resolver una inecuación y estas son tres. Como número 1 tenemos, si a los dos miembros de una inecuación se le suma o se le resta un mismo número, la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, x más 4 menor que 6. Aquí vamos a proceder a utilizar esta primera propiedad y vamos a restar 4 en ambos miembros. Y esto quedaría como x más 4 menos 4 menor que 6 menos 4. Cuando realizamos las operaciones de lugar, nos quedará como resultado que x es menor que 2. Propiedad número 2. Si a los dos miembros de una inecuación se les multiplica o divide por un mismo número positivo, la desigualdad se mantiene. Por ejemplo, 5x mayor o igual que negativo 5, aquí vamos a proceder a dividir ambos miembros de la inecuación por 5, positivo. Se quedaría en lo siguiente, 5x sobre 5 mayor o igual que negativo 5 sobre 5. Cuando realizamos las operaciones de lugar, tenemos como resultado x mayor o igual que negativo 1. Propiedad número 3. Si a los dos miembros de una inecuación se les multiplica o divide por un mismo número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Por ejemplo, negativo 2x mayor que 4. Aquí vamos a proceder a aplicar la propiedad y dividiremos ambos miembros de la inecuación por negativo 2. Negativo 2x sobre negativo 2x, aquí vemos cómo cambia la desigualdad y pasa a ser lo contrario, menor que 4 sobre negativo 2. Cuando realizamos las operaciones de lugar, pues nos
que dará como resultado x menor que negativo 2. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con una de las ramas de las matemáticas que más utilizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Recuerdan qué es la geometría? No, pues tranquilos, ya que en el día de hoy vamos a estar trabajando con la geometría y sus aplicaciones. La geometría deriva etimológicamente hablando del griego y significa medida de la tierra. Es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, polítopos, que incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc. Para representar distintos aspectos de la realidad, la geometría se apoya o apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos, compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí, y a nociones como rectas, curvas y puntos, entre otras. La geometría no estudia el espacio real en sí mismo, sino objetos ideales, también conocidos como objetos matemáticos o geométricos, sus propiedades, relaciones y teorías, construidos por abstracción de cualidades del espacio real o de otros objetos ideales creados previamente. En el espacio real no existen ni los círculos, ni los pentágonos, ni las rectas, ni los puntos, ni las esferas, sino objetos que tienen forma de o modelaciones por. La realidad física siempre es menos perfecta que la realidad geométrica, pensada o ideal. Asimismo, podremos entonces estudiar la forma de una ventana como la que se muestra ahora en pantalla y sus propiedades. Esta ventana tiene la propiedad de que tiene una forma de triángulo, pero no es un triángulo, ya que un triángulo es un concepto abstracto, ideal, que no puede encontrarse en la realidad. ¿Cuál es el objetivo de la geometría? La geometría tiene como objetivo el describir, clasificar y estudiar las propiedades de las figuras geométricas. Como hemos podido ver, la geometría es una rama muy importante de las matemáticas y a la vez es muy importante para nosotros porque convivimos con ella a diario en nuestra vida cotidiana. ¿Les gustaría saber más sobre la historia de la geometría? Sí. Pues acompáñenme porque a continuación tendremos un video en el cual sabremos más sobre su origen, su evolución y sobre sus propiedades. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno o su cuaderno, lápiz y lapicero para que tomen los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. ¿Geometría? Así. Geometría. No lo sé. Ay, toda la mañana en la escuela con la maestra y no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Geometría. Ay, no. Ay, no me acuerdo. ¿Geometría? Sí, gracias, doctor Pi. ¡Mua! Hoy, en la escuela, la maestra hablaba de la geometría y decía que los griegos eran los que la inventaron. Tú también naciste en Grecia por aquel tiempo, ¿no? Sí, ya sabes que los comos vivimos muchos años. Yo nací cerca de un bosque, muy cerca de Atenas, la ciudad más importante de Grecia. Pero no fueron los griegos los primeros en descubrir las maravillas de la geometría. ¿Ah, no? No, hoy te contaré la historia de la geometría. Y a vosotros también. Así aprenderéis quiénes fueron los sabios que inventaron
todas las maravillas de la geometría. Para eso traigo esta tableta mágica. Podrás navegar por internet y descubrirlo todo. ¡Qué guay! ¿Y la podré tocar? Hoy todavía no, pero ya la tocarás, ya. Mira, fue en Mesopotamia y Egipto donde primero utilizaron la geometría. Los egipcios cultivaban mucho trigo alrededor del Nilo. Una época del año, el río Nilo hace una gran crecida e inunda y hace desaparecer todos los campos de cultivo. Después, cuando bajaba el agua y se podía volver a sembrar, venían una especie de matemáticos con sus instrumentos y volvían a medir y repartir las tierras. O sea, la geometría sirve para medir las tierras. Los griegos le pusieron ese nombre, geo, que quiere decir tierra, y metría, que quiere decir medida en el griego clásico. Pero la geometría no solo sirve para medir tierras. Los astrónomos que estudiaban el firmamento, los arquitectos que hacían casas y monumentos, los constructores de objetos y muchos oficios y ciencias utilizaban la geometría. Y aún hoy en día sirve para mucho, para crear formas y figuras, para representarlas o medirlas. La mayoría de oficios y ciencias utilizan la geometría. ¿Y los griegos entonces? ¿Qué hicieron? Los griegos fundaron escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas. Había grandes sabios que hacían propuestas y se inventaban teoremas que había que demostrar. Uno de los más famosos fue Euclides. ¿Euclides? No, Cina, Euclides. Y escribió un libro llamado Los Elementos, donde explica todas sus teorías sobre el espacio y los elementos que lo forman, el plano, el punto, la línea y muchos más, y que será la base del estudio de la geometría. Incluso hoy, la geometría de Euclides se estudia en las escuelas. O sea, que toda la geometría que se estudia hoy en día es de Euclides. No, durante la Edad Media sí solo se estudiaba su libro, pero en el Renacimiento aparecieron nuevos sabios como Leonardo da Vinci, que estudiaban la perspectiva y la proporción divina. ¿Perspectiva? ¿Proporción divina? Uy, Cina, ya lo aprenderás. Años después, ya entrada la Edad Moderna, surgieron nuevos matemáticos, físicos y astrónomos. Y sobre todo, un filósofo llamado Descartes, que hizo famosas sus líneas cartesianas y que servían para poder localizar dónde están las cosas. ¿Y si se perdían? ¿Se podían volver a encontrar? Más o menos. Ahora ya, en la edad contemporánea, las cosas han avanzado mucho. Primero se rompió con algunos de los teoremas de Euclides, que ya no eran tan verdad, y descubrieron que no solo había 3 dimensiones, sino una cuarta y una quinta. La geometría... ¿Cómo se enrolla el Dr. Pi? Es un sabio. Pero yo aún no sé qué es, ni para qué sirve la geometría. Ay. Cina, estoy aquí. No me haces caso. Mira, ahora te explicaré qué es la geometría. La geometría es la parte de la matemática que se ocupa de estudiar las figuras y los objetos, de su forma, de su medida y de sus relaciones con el espacio. Los arquitectos, los diseñadores, los constructores y artesanos, la mayoría de ciencias y oficios relacionados con la forma y el espacio trabajan con la geometría. Algunos sabios griegos, como Pitágoras, pensaban que era la geometría y las matemáticas las que habían creado este mundo. Y no me extraña que lo pensaran, viendo esta geometría tan bonita como esta puesta de sol. Después de ver el video en la historia, la evolución, origen y desarrollo de la geometría, vamos a continuar conociendo las diferentes corrientes o clasificaciones que ésta posee. La geometría se clasifica en 3. Como número 1 tenemos la geometría algorítmica. Es aquella que usa el álgebra y sus cálculos para resolver problemas vinculados a la extensión. Como número 2 podemos mencionar la geometría descriptiva.
Por su parte, esta se dedica a solucionar los problemas del espacio mediante operaciones que se desarrollan en un plano donde están representadas las figuras de los sólidos. Y como número 3, conocemos la geometría analítica. Se encarga de estudiar las figuras a partir de un sistema de coordenadas, como podemos ver en la imagen, y de las metodologías propias del análisis matemático. Ya que conocimos las diferentes corrientes o clasificaciones que posee la geometría, vamos a continuar conociendo las aplicaciones que ésta puede tener en nuestra vida cotidiana. Como número 1, podemos ver que la geometría se puede aplicar en las mediciones. La geometría puede servir para medir los cuerpos físicos y conocer las propiedades que dominan en la representación de los objetos que hay alrededor. Es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. También da fundamentos a instrumentos como los que podemos ver en las imágenes, que son el compás, el transportador, la regla, el cartabón, el teodolito, el pantógrafo o el sistema de posicionamiento global, Global Positional System o GPS. Como número 2, tenemos que la geometría se puede aplicar en la educación. Existe una estrecha relación entre la geometría y la expresión artística. Puede utilizarse como método de enseñanza para ayudar a que los niños en formación sientan interés o motivación a jugar, utilizando las nociones que en esta se implementan. Los aprendices pueden poner en práctica las observaciones directas del espacio a través de los sentidos. Incluso pueden desarrollar el pensamiento espacial mientras juegan. El uso y la comprensión de la geometría también sirve para alumnos de educación superior que desean desarrollar habilidades visuales, de razonamiento, comunicativas y plásticas. Como número 3, podemos ver que la geometría se puede aplicar en el arte. Existen muchos artistas que han utilizado los conceptos y figuras geométricas en sus representaciones plásticas. Incluso se puede observar que la geometría es un componente básico para estas creaciones. Un ejemplo de estos artistas tenemos al escultor y pintor colombiano Fernando Botero, en cuyas obras predominan las figuras circulares. Como podemos ver en las imágenes, este se ayuda de las figuras circulares para realizar sus obras, tanto en la escultura como en la pintura. Aquí podemos ver una Mona Lisa, en la cual verificamos que su cara es sumamente redonda. En la siguiente imagen podemos ver una familia y tanto el cuerpo como las dimensiones de los mismos son circulares. En la parte número 4 podemos ver que la geometría se puede aplicar en el lenguaje. La geometría puede utilizarse cuando se usa el lenguaje verbal al tratar de comunicarse con otras personas, cuando se habla acerca de la forma de un objeto, una ubicación, cuando se explican propiedades e incluso una terminología. En ese momento se hace uso directo de los términos geométricos. Por ejemplo, conceptos como el plano, la curva, la recta, un punto, el ángulo, la paralela, entre otros. Mis queridos jóvenes, después de ver en el día de hoy la historia de la geometría, su origen, desarrollo, evolución, propiedades, clasificaciones y las aplicaciones en las que ésta puede utilizarse, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Aprendimos que la geometría procede etimológicamente del griego y esta significa medida de la tierra, y que es una de las ramas de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades fundamentales de las figuras geométricas o de las figuras y medidas que están en un plano o en un espacio. Además, conocimos el objetivo de la geometría.
mencionamos que el objetivo de la geometría es describir, clasificar y estudiar las propiedades de las figuras geométricas. Por otra parte, conocimos las corrientes principales o clasificaciones que posee la geometría y mencionamos que dentro de estas se encuentra la geometría algorítmica, la geometría descriptiva y la geometría analítica. También pues conocimos cuáles son los diferentes ámbitos en los que se puede aplicar el uso de la geometría. Mencionamos que como número 1 teníamos en las mediciones, número 2 en la educación, número 3 en el arte y como número 4 en el lenguaje. Mis queridos jóvenes, para poder afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, les recuerdo que es de orden que deben ponerlos en práctica y a la vez continuar realizando las actividades de su cuadernillo. Tampoco olvidar que deben cumplir con las normas del protocolo sanitario, las cuales son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Es un placer para mí siempre estar con ustedes. Cuídense, un abrazo desde la distancia. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Adiós.